Hola a todos, gracias por estar aquí hoy con nosotros de nuevo. Yo espero tener a muchas más personas todavía que nos estén siguiendo con estos programas que tenemos la recta intención de poder aclarar a los cristianos de hoy en día, ¿verdad?, cuál es la verdad, como es nuestro programa. Saludo de nuevo a Stobel, que anda por aquí otra vez. Repitiendo porque fue muy bueno el primero. Repitiendo por eso, sí. A Jordi lo vamos a dejar de nuevo fuera, ¿verdad? Porque como yo estuve, yo creo que él se la está quitando. Como yo estuve fuera, pues entonces él está tomándose sus vacaciones. Bueno, pues también se va él de vacaciones. No tiene derecho Santiago solamente. Bueno, entonces saludamos a Stobel y como siempre aquí al Padre Ramón que nos está hablando del capítulo 12 del Apocalipsis. Hemos hablado ya un poco ampliamente sobre esta mujer, que es María, que es la iglesia, que es Israel, y vamos a seguir ahora de nuevo con los otros. Sí, porque hay una segunda las otras señales que tenemos. También aquí. Celeste, también está en el cielo, pero este es muy diferente de la primera. Aparece un gran dragón rojo. Ya solamente el color del dragón ya es significativo porque recordemos que el caballo rojo es el caballo de la muerte. O sea, este dragón tiene su carácter asesino. Y dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Por tanto, el cuerno ya hemos dicho que es signo de poder. Pero el hecho de que sea 10 indica que es un poder humano. No es un poder divino. O sea, no es todopoderoso. Tiene mucho poder, pero es un poder limitado. ¿Y qué es lo que hace este dragón? Está expectante, esperando, recordemos que la mujer está encinta, va a dar a un hijo, quiere devorar al hijo cuando nace. Dice que la mujer da a luz un hijo varón. ¿Quién es este hijo varón? Claramente porque hay una alusión a el Salmo 2, capítulo 7, que habla de aquel que viene a regir con cetro de hierro. Está hablando claramente del Mesías. Pero dice que este Mesías es arrebatado al cielo. Bueno, la mujer está dando con dolores de parto. Aquí este nacimiento, aquí lo que hace el autor está fundiendo dos momentos fundamentales de la vida de Cristo. Su nacimiento en Belén y también su nacimiento a la vida eterna en la resurrección. Y estos dolores de parto serían los dolores de la pasión de Cristo. Por tanto, está hablando del nacimiento y del nuevo nacimiento, que es de ahí donde se da el combate con el dragón, donde el dragón ha sido definitivamente vencido en la Pascua de Cristo. O sea, aunque parece que el combate se anuncia pero no se da, sí, el combate se ha dado solamente que con la victoria definitiva de Cristo sobre el dragón. Y entonces dice que entonces el dragón lo que quiere es destruir a la mujer, no es molestada, porque aquí la cuestión está entre el hijo que va a nacer y el dragón. Al ver el dragón que no puede con el hijo porque no puede con Cristo, entonces la mujer dice que es llevada al desierto donde es alimentada 1260 días. El desierto sabemos que es imagen, ahí es donde el pueblo se encuentra en comunión con Dios, porque si Dios no aparece en el desierto no hay vida. Entonces es un momento de la prueba y también el momento de la consolación de Dios, de la comunión de Dios, donde es alimentada durante 1260 días. Esa cifra que aparece repetidamente en el Apocalipsis, que hace referencia al un tiempo, 2 tiempos, medio tiempo, que recordemos es un tiempo de persecución, pero controlado por Dios. Dios determina cuándo empieza y cuándo termina. Un tiempo, 2 tiempos, medio tiempo, serían 3 años y medio, que es el tiempo que duró exactamente la persecución de Antíoco Epífanes, que es de donde toma el modelo el Apocalipsis. O bien 42 meses, que hace referencia a la misma cantidad de tiempo. Entonces, es un tiempo de prueba, donde la Iglesia está digamos, protegida por Dios. Entonces, esta escena que aparece, digamos así, en la tierra, ahora se traslada de nuevo en el cielo, donde hay un combate. Bien, padre, voy a interrumpir un momentito, solamente para que aclaremos frente a las personas que están aquí, las personas que están escuchándonos. ¿Qué es la persecución de Antíoco Epífanes? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué problema hay con esto? Sí. A ver, ¿quién era Antíoco Epífanes, cuándo combatió y todo eso?
Todos sabemos por la historia cuando Alejandro Magno conquista el imperio de Persa. Y estamos hablando de historia universal. Historia universal. Siglo IV antes de Cristo. Exacto. Y Alejandro Magno extiende por todo el mundo entonces conocido la cultura griega, lo que llamamos el helenismo. A la muerte de Alejandro Magno, este imperio no se puede consolidar, pero sus generales, los diódocos, se reparten el imperio de Alejandro. Aparecen cuatro reinos. Uno es Ptolomeo en Egipto, el otro es Seleuco en la costa de Siria, luego está Filipo en lo que sería Macedonia, Grecia, bueno, etc. Entonces aparece una novedad que es el helenismo, una cultura superior que se está imponiendo por todo el mundo. Digamos, es la novedad, es la modernidad en aquel momento. Y el pueblo de Israel se encuentra metido en este ambiente. Y aquí surge una tentación que es actualísima, la tentación de adaptarse a este mundo que es lo moderno, es el progreso, es la novedad, es lo que se lleva entre manos. Que hace que mucha gente tenga complejo. Y de hecho, si leemos el libro de los Macabeos, nos habla claramente de esta situación. Y desde que nos hemos separado, los demás pueblos nos han venido desgracias. Por tanto, ¿por qué no nos asimilamos? ¿Por qué nos asemejamos a ellos? De hecho, algunos de los judíos, incluso algunos muy importantes, como incluso el sumo sacerdote, se adaptan a esta, quieren adaptar, porque se avergüenzan de su fe judía. Se avergüenzan porque eso es obsoleto, porque eso ya está pasado de moda. Entonces quieren una tentación actualísima, que es lo que está pasando en este momento en la Iglesia. Muy actual. ¿Sabes qué me llama la atención del nombre de Antíoco? Entonces, ese apodo. Antíoco Epífanes, de Epifanía, pero ¿sabes qué se burlaban de él, el pueblo hebreo? Le decían Antíoco Epífanes, que viene de Magnes, Antíoco el loco, que quiso ser como Dios. Sí, entonces este Antíoco es un rey progresista que quiere de alguna manera llevar el bien a la sociedad y entonces acelerar este proceso de helenización, de modernización del mundo. Y entonces él va a forzar y a obligar a que todos en su imperio sigan la doctrina helénica, la cultura helénica. Tengan todos la misma cultura. La misma cultura. El mismo pensamiento único. Exacto. Nada lejos de la realidad que vivimos. Precisamente por eso quería que habláramos sobre entonces, ¿qué hace? Algunos del pueblo de Israel, con Matatías a la cabeza y otros muchos, dijeron, no, esto va en contra de nuestra fe, esto destruye nuestra esencia, como pueblo elegido. Recordemos que el pueblo de Israel ha sido elegido por Dios para una misión, no era pueblo, era un grupo de esclavos, Dios ha hecho con ellos una alianza con una misión concreta. Y este pueblo es en tanto en cuanto lleva adelante la misión que Dios le ha confiado. Si no cumple esta misión, ya no tiene ninguna razón de ser. Por lo tanto, el adaptarse a la cultura dominante, eso es un suicidio, porque supone la desaparición del pueblo de Israel. Que es lo mismo que le ocurre a la Iglesia. La Iglesia es un pueblo que ha sido elegido por Dios. Dios ha llamado de partos, medos, elamitas, del Ponto, ha congregado de todas las partes, ha congregado en una misma fe, en un mismo espíritu, y a pueblos diferentes y ha constituido un reino, un pueblo sacerdotal, que tiene una misión, que es la misión de anunciar a Cristo, vencedor de la muerte. Si esta Iglesia quiere adaptarse a la modernidad, entonces el peligro que tiene la Iglesia es el peligro fundamental que vimos que ya denunciaba el Apocalipsis en la carta, en las cartas a las 7 iglesias. Entonces la Iglesia desaparecerá, porque ya si predico lo mismo que predica el mundo, entonces ya no tiene ninguna razón de ser. Es la sal que se vuelve insípida y por tanto no sirve más que para ser pisoteada por la gente. Pierde su esencia, su razón de ser. Importante, porque para permanecer entonces en la fe necesariamente tiene que haber mártires. Cristo lo ha dicho claramente: yo al elegiros os he sacado del mundo, y el mundo os odiará porque me ha odiado a mí, porque hay una incompatibilidad entre Cristo y el mundo. Y por tanto no puede ser, yo no puedo hacer lo que le pasa a Israel, que está constantemente a lo largo de toda su historia intentando servir a Yahvé y servir también a los Baales. Lo que dirá Elías: ¿cuándo vais a estar cojeando al mismo tiempo de los dos pies? O Yahvé o Elías, o los Baales. Por tanto, yo no puedo estar así en esta dicotomía. Sí, yo predico a Cristo, pero también me adapto. La Iglesia tiene que adaptarse al mundo. No se puede adaptar al mundo la Iglesia, porque es el mundo, como dirá Dios a Jeremías,
que ellos se adapten a ti, no tú a ellos. Bien, entonces me viene a la mente la madre de los 7 hermanos macabeos. Bueno, ya que te hablas de la persecución de Antíoco, de hecho Antíoco quiere forzar esto, y hubo una persecución contra Israel forzando a todo el mundo a adherirse al helenismo. Y esta persecución duró exactamente 3 años y medio. Exacto, por eso el número. Bien, por eso yo quería que aclaráramos quién era Antíoco y qué había pasado en ese tiempo. Importante porque la gente ve el número y le da la interpretación que quiere. No entiende que ese número tiene un contexto histórico real, que un pueblo lo vivió, que es algo que sucedió. Antíoco sería una figura de un gobernante progresista, bienhechor de la humanidad, que quiere que todo el mundo se adapte a la modernidad. Pues como tantos gobernantes de hoy en día, no quiero nombrar nombres concretos, vamos a dejarlo, pero esa es la realidad. En su país hubo cambio de gobierno, entonces no se mete en política. No solamente en mi país, en otros muchos países. Uno que está... Bueno, bien. Vamos a dejarlo ahí. Entonces vamos a este dragón, este combate, y este combate se va a realizar entre Miguel, que es el ángel protector del pueblo de Israel, contra el dragón, al grito de Miguel. Porque ¿cuál es el intento del dragón? El intento del dragón es de querer ser Dios en lugar de Dios. El dragón es una criatura, es un ángel. Un ángel, el más bello, el más de los ángeles. Y sin embargo, él no acepta su condición de criatura, de depender de Dios. Quiere ser autónomo, libre, independiente. Y en cambio Miguel dirá, ¿quién? ¿Qué significa Miguel? ¿Quién como Dios? Micael. ¿Quién como Dios? ¿Qué es lo que tú pretendes? Por tanto, lo que tú pretendes es una cosa absurda. Es ilógica que la criatura, que no es nada, se rebele contra su creador, que lo es todo. Por eso dice que arrastra con su cola este dragón a una tercera parte de las estrellas del cielo. Una tercera parte, más o menos, dice aquí el Apocalipsis, de los ángeles caídos, que son los ángeles caídos. Y aquí nos dice el nombre que tiene este dragón. Dice, la serpiente antigua, el dragón y sus ángeles. Fue arrojado del gran dragón, la serpiente antigua. Habla, por tanto, de la serpiente que engañó a Eva, aquella que hay enemistad del Génesis entre la mujer y la serpiente. Dice, el llamado diablo, aquel que separa, diablo significa aquel que separa, que aparta a los hombres de Dios. Satanás, el seductor del mundo entero. O sea, son los 3 nombres. Satanás, que es el acusador. Exacto, los 3 nombres que tiene esta figura maligna que es contraria como 3 aspectos, ¿no? El que miente, que es el que miente a Eva, sí. El que divide y el que acusa. Y 3 veces se dice que fue precipitado. Por tanto, significa que 3 veces fue precipitado, que ya es la debacle del demonio, es ya definitiva. Está precipitado en el cielo y no puede prevalecer. Tanto ya no está en el cielo, ya no tiene influencia ninguna. De hecho, nosotros ya no tenemos ningún acusador. Recordemos que en el libro de Job, Satanás estaba ante Dios acusando a los hombres. Ya no hay ningún acusador. Ahora quien tenemos es un doble consolador, que es Cristo, que intercede por nosotros, y el Espíritu Santo, que es el Paráclito. Ahora bien, dice que el dragón, una vez arrojado al cielo, despechado, porque sabe que le queda poco tiempo, en primer lugar quiere destruir a la mujer, porque la intención del dragón es destruir a la iglesia. La pregunta que podemos formularnos, si ha sido vencido, ¿cómo es que todavía sigue actuando? Porque veremos que aparecerá un primer encadenamiento del dragón antes de la derrota definitiva y su arrojo, y ser arrojado al lago de fuego, que es la condenación eterna. ¿Por qué todo esto? Porque la salvación de Cristo tiene que ser aceptada libremente, y en el tiempo de la peregrinación de la humanidad en la tierra, hasta que sea completado el número de los elegidos de Dios, el cuerpo de Cristo, el hombre está sujeto a la tentación, porque tiene que decidirse libremente por Cristo o en contra de Cristo. Por eso durante este tiempo todavía el demonio sigue actuando, aunque está atado. Es decir, no puede hacer lo que le dé la gana. Está controlado por Cristo. Entonces, como leímos la semana pasada del capítulo, dice que hay un anuncio después de la defenestración, digamos, del dragón. Hay un canto de alegría. Dirá, ellos, hablando de los creyentes, dice, ellos le vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra del testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte. O sea, por eso regocijaos cielos,
Aquí está hablando de aquellos que han despreciado al dragón y que por la palabra del testimonio de Cristo han sido testigos de Cristo sin tener miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido la muerte. Tanto el cristiano está libre del temor a la muerte y puede, por tanto, puede incluso dar la vida porque tiene ese poder, el mismo poder que tiene Cristo. Yo tengo poder para dar la vida y tengo poder para recuperarla de nuevo. Ese poder me lo ha dado mi Padre y ese poder lo da Cristo a sus discípulos. Por lo tanto, entonces es la razón por la que un cristiano podía dar la vida. Claro. Porque lo más importante que tenemos es la vida. Entonces, ¿por qué dar la vida? Hay algo más importante que la vida, que es la fe. ¿Qué es la fe? Y por la fe hay que darlo todo. Porque la fe es la que nos da vida eterna. La fe es la que nos da vida eterna. Y la vida eterna es la verdadera vida. No es que damos la vida aquí así como los estoicos, por nada. En absoluto. No, sino porque la vamos a recuperar. Porque para tenerlo todo, que es la vida eterna, si hace falta, hay que darlo todo. Hay que darlo todo, o bien en un martirio físico, como está sucediendo hoy en día con muchos cientos, miles de nuestros hermanos en este mismo momento, estamos viendo el momento de los mártires, o bien hay que darla poco a poco en el testimonio de Cristo en la vida de cada día, siendo testigos de la victoria de Cristo sobre la muerte, entrando en la historia, aceptando todos los acontecimientos de la historia, sabiendo que todo es gracia, que todo viene de la mano de Dios y que todo está en función de nuestro bien. Entonces, Padre, eso no se entiende como un desprecio a la vida, todo lo contrario. En absoluto. Es una virtud, es una cosa bella. Es para tener la vida. Es para tener la vida. Dejaron su vida porque no Nosotros tenían miedo no a la somos muerte. ni estoicos ni budistas. Nosotros hay que renunciarlo todo, y el Evangelio dice, vended todos vuestros bienes, pero es ¿por qué hay que vender todos nuestros bienes? Creo que hablábamos de esto en un episodio anterior, cuando hablamos de las dos moneditas. Para poder tenerlo todo, yo tengo que estar vacío del todo, porque si Dios no me puede llenar del todo. Tanto este es el grito de triunfo que aparece en el cielo. Okay. Y ahora algo importante, dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado, persiguió a la mujer que había dado el hijo varón. Pero se dieron alas de águilas, la mujer fue llevada al desierto, donde es alimentada, otra vez aquí aparece allí, es alimentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, estando la misma la cifra, de hecho, repite, ¿no? de diferente manera. Entonces, la Iglesia está mientras dura la peregrinación en la tierra, está amenazada por el diablo, pero protegida por Dios. Y es alimentada. ¿Cuál es el alimento de la Iglesia? ¿Cuál es el pan de vida? La Eucaristía. La Eucaristía. Lo que dirá Jesucristo, aquel que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Este es el verdadero pan del cielo en maná, no fue el que dio Moisés, sino que da mi Padre, que es mi cuerpo y mi sangre. De forma que la Iglesia es alimentada a través de la Eucaristía. La Eucaristía es el elemento central de la vida cristiana. Y es el mandato que hemos recibido de Cristo. Comed este pan y bebed de este cáliz hasta que yo vuelva. Porque el cristiano es cristiano en la medida que se configura con Cristo y en la medida en que se hace partícipe de la entrega de Cristo. Por eso Pablo dirá, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte de Cristo y proclamamos su resurrección. El cristiano está llamado, al igual que Cristo, a cargar con el pecado del mundo, con el pecado del otro, amando, devolviendo bien por mal, bendición por maldición. Y al hacer esto, donde manifiesta lo que es la vida eterna. Por tanto, cristiano es aquel que vive la Pascua de Cristo. Cristiano es aquel que celebra la Eucaristía. Y lo que celebramos sacramentalmente en la Eucaristía, luego estamos llamados a vivirlo verdaderamente, realmente en la vida de cada día. Por eso, ¿cómo termina la Eucaristía? Podéis ir en paz. ¿Ir a qué? Hacer presente en vuestra vida lo que acabamos de celebrar en esta Eucaristía. Sin Eucaristía no hay vida cristiana. Sin nuestra inserción en la Pascua de Cristo, no podemos llamarnos cristianos. Bien, yo ahora acordándome de tantos mártires de la iglesia primitiva que precisamente por vivir la Eucaristía fueron martirizados. Sí. ¿No? Sabía que si iban, lo iban a agarrar, pero sin embargo no fueron... Los mártires de Ústica, y cuando el pretor les pregunta si sabéis que reunidos en la celebración de la Eucaristía y vais a ser detenidos y muertos, ¿por qué lo hacéis? Dice, no podemos vivir sin la Eucaristía. El cristiano no puede vivir sin la Eucaristía, pues sin la Eucaristía no es. Claro.
Bien, entonces ahí sale, pero la Iglesia es protegida por Dios. Por lo tanto, la Iglesia no, está, y ya lo ha dicho el mismo Jesucristo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Puede ser perseguida, puede ser menospreciada, puede ser denostada. La Iglesia puede perder influjo social, como está perdiendo en estos momentos, pero la Iglesia permanecerá. Y esta persecución es un momento de fortalecimiento de la Iglesia, porque en la Iglesia del futuro seguramente tendrá menos poder que el que ha tenido en siglos anteriores, pero será, digamos, más, por decirlo de alguna manera, más auténtica. Benedicto XVI. Eso es la profecía de Benedicto XVI. Bien, hay un elemento que a mí me gustaría que resaltáramos, porque es un elemento, utiliza una gran señal, se utiliza la palabra grande en 3 ocasiones, este capítulo. Y una de ellas se le dieron a la mujer las 2 alas del águila grande para volar al desierto. El padre lo dijo como, lo pasó muy rápido, esto de que el desierto es el lugar del encuentro del hombre con Dios definitivo, es el encuentro de Israel. Israel se dio cuenta que Dios era Dios porque fue al desierto, porque en el desierto lo llevó al desierto para hablarle al corazón, porque ahí está Dios y la Iglesia y no hay nada más. Ahí no hay nada más, en el desierto no hay nada más. Israel comió en el desierto porque Dios le dio de comer, bebió porque Dios le dio de beber, ¿verdad? Entonces, estas 2 alas del águila grande son para tener la comunión. Hay muchos autores católicos que le he escuchado decir que esta es precisamente la oración, el momento en que yo me voy al desierto y puedo tener una comunicación grande con Dios, que es lo que me va a salvar precisamente allí en el desierto de los ataques del demonio, el ataque del dragón. Exacto, de este dragón que viene exactamente contra los cristianos, porque no pudo con el niño, pero entonces al final va contra la mujer, que somos nosotros, como decíamos en el programa Tampoco anterior. puede contra la mujer, pero ahora atención, lo que viene ahora. Sí. Y de que entonces, despechado contra la mujer, porque el demonio odia a la Iglesia, tampoco puede lleva 2 rounds abajo, ¿no? Se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. O sea que el demonio viene haciendo la guerra a nosotros. Y atención, porque este demonio odia a muerte, quiere nuestra muerte. No olvidemos eso, el demonio quiere nuestra muerte eterna, viene a hacernos la guerra, y el demonio estará constantemente haciendo la guerra a los hijos de la mujer, es decir, a los cristianos. Y aquí aparece una cosa importante, pero este demonio, ¿cómo hace la guerra? No la hace directamente, digamos, a través de él, sino que tiene sus secuaces. Y estos secuaces, a diferencia del dragón que es celeste, son terrestres. Y dirá algo importante, dice, y estaba en pie sobre la arena del mar. Bueno, aquí hay una traducción un poco especial, si vemos un poco la nota, dice, yo estaba en pie. Y aquí la nota dirá, él estaba en pie. Es decir, el dragón se pone a la orilla del mar, en la arena del mar. Significativo esto es la arena. Porque ¿qué nos recuerda la arena? Estar en pie sobre la arena. Ya. No es la casa sobre la arena o sobre la roca. Recordemos, claro, al final de aquel el que edifica sobre la necio arena. Aquel que edifica sobre arena. ¿Qué es edificar sobre arena? Arena, la tierra, es la creación, es el hombre hecho de tierra. Aquel que se apoya en sí mismo es un necio, porque sin cabo la casa que está edificada sobre roca, la roca es Cristo, está firmemente asentado. Bien, el demonio está sobre la arena. ¿Qué significa, por tanto, esto? Que su ruina es inminente. Ahí no hay futuro. No hay futuro por ahí. Y dice, y vi surgir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas títulos blasfemos. 10, se repite varias veces. Una bestia que está descrita exactamente con los mismos términos que el dragón. Pero así como el dragón es una realidad celeste, esta es una realidad terrestre. ¿Lo sabemos por el número 10? Las bestias. No, sí, también el dragón tenía 10 cuernos. Sí. Tiene 7 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas, exactamente con el dragón. Bueno, que la bestia es una imagen, viva imagen de lo que es el dragón.
El dragón configura qué son las bestias. Las bestias son realidades humanas. Luego veremos que tiene un nombre concreto. Atención, aquí dice sabiduría, su nombre es tal, tal, tal. Son realidades humanas que son, digamos así, secuaces del dragón, que a lo mejor ellos piensan que actúan por su cuenta, pero en el fondo es el dragón quien maneja los hilos y los utiliza. Una cosa importante que tenemos en cuenta, que el dragón no ama a nadie, el dragón odia a todos. El dragón también odia a sus bestias, que son criaturas suyas, pero el dragón lo que quiere es la destrucción de todos. Utiliza a las bestias como instrumentos suyos, instrumentos tontos para hacer la guerra a los cristianos. Pero una vez, porque veremos que estas bestias tienen una herida mortal que es curada, significa que es una herida mortal, que como son realidades humanas, desaparecen. Pero al desaparecer surge otra bestia de características similares, siempre criatura del dragón, con un mismo intento. ¿Qué es una bestia? Es toda realidad humana que intenta, como el dragón, ocupar el lugar de Dios. Es decir, ofrecer al hombre lo que solamente Dios puede ofrecer, que es vida eterna, felicidad y vida eterna. O sea, el demonio odia a todos, incluso a sus bestias. ¿Sabe quién hizo una analogía interesantísima de eso? Tolkien, en El Señor de los Anillos. Ya. Odiaba a todos, incluso las bestias. Sí, los orcos. Para él en Mordor, los orcos eran maltratados por él. Sí, sí. También tienes el caso de Lewis, en las cartas del diablo a su sobrino. Ese Lewis, sí. Y aparece también muy claramente esa situación. Que eran muy amigos ellos dos, Lewis y Tolkien. Sí, sí. Entonces, esta es la realidad. El demonio no ama a nadie. El demonio odia a todo el mundo, pero utiliza estas bestias. Repito que son realidades humanas, por tanto, fácilmente constatables en la historia, porque han aparecido innumerables veces. No solamente es una. Si como el dragón es siempre el mismo, las bestias van pasando en la historia. Por ejemplo, en tiempos del Apocalipsis, ¿quién era esta bestia? Era el propio Imperio Romano. ¿Qué hacía el Imperio Romano? Prometía a los hombres lo que solamente Dios puede prometer: pan y circo. Sí. Es decir, yo te lo doy todo. Te doy progreso, te doy economía, yo controlo mis legiones, controlo los caminos, controlo los mares, tú puedes comerciar, está todo asegurado, y además te doy diversión, que es lo que más quieres. Ahora bien, con tal de que, digamos, me reconozcas a mí como tu Señor. Y esto estaba expresado en una imagen concreta que era en el derecho o la obligación de quemar incienso a la estatua del César. Es decir, con tal de que tú te sometieras al Estado. El Estado te lo daba todo, con tal de que tú le sirvieras a él. Roma quería implementar la Pax Romana, pero era la Pax más violenta del mundo. Para implementar la Pax Romana había que crucificar no sé cuánto por pueblo. Una paz incompleta, sí, incapaz. Entonces, ante esta realidad, ¿qué es lo que hizo la Iglesia? La Iglesia primitiva era una iglesia pequeña, prácticamente desconocida. Sin embargo, tenía muy claramente que solamente Cristo es Dios, no el César. Por eso, al grito de Christos Kyrios, Cristo es el Señor, no César Kyrios. El César no es Dios. Yo al César, como gobernante, yo le respeto, y así tenemos cartas de Pablo que habla de proteger rezar por las autoridades, de San Pedro habla en este sentido. Yo como gobernante, muy bien, es mi gobernante, yo le observo, yo sigo las leyes del Estado, soy un fiel ciudadano, pero no es Dios. O sea, yo no me postro ante él, yo no le ofrezco incienso, porque Dios solamente es uno. Y por tanto, y aquí la Iglesia primitiva estaba cumpliendo un elemento fundamental del Evangelio, que es la separación entre la Iglesia y el Estado, entre lo religioso y lo civil, que es lo que dirá Jesucristo. Jesucristo lo dice claramente en su Evangelio: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, Padre, hablando ya en buen dominicano, yo no me voy a pegar de la luz, yo la voy a pagar. Yo voy a pagar mis impuestos, pero si en algún momento el gobierno me impone a mí algo que yo tenga que el aborto, que yo tenga que yo no tengo por qué entrar ahí, porque tú no eres Dios, tú no eres el Dios. Yo no quemo incienso al César. No, y si para eso tengo que ir a la muerte, bueno, pues se acepta. Okay. Pero también tenemos el deber, yo no voy a decir el derecho, tenemos el deber de corregir a los gobernantes, de corregir a este mundo. Si en algún momento hay que ir a una manifestación que haya para que esas leyes no se hagan, es correcto como cristiano acudir a ellas. Es más, yo diría que ese es imperativo que nosotros también luchemos para que estas leyes que son
totalmente contrahumanas. Sí, totalmente sí, que nosotros hagamos lo posible para que no se instauren, para que no se hagan. O sea, el hecho de que si al final tenemos que dar la vida, damos la vida, pero tenemos el deber de corregir, no de combatir en este sentido, sino de corregir al hombre para que estas cosas pues se hagan como tienen que hacerse. Es que la Iglesia es profética y los cristianos somos profetas. ¿Y qué es profeta? Aquel que habla en nombre de Dios. Es decir, ante una realidad, el juicio de los hombres puede ser muy variado. Pero ¿cuál es el juicio de Dios sobre esta realidad? Esto es lo que hace un profeta. Habla en nombre de Dios. Y la Iglesia tiene que decir la realidad según la ve Dios, no según la ven los gobernantes de turno ni las ideologías del momento. Sí. No puede estar compaginado la situación de este mundo que tiene la cultura de la muerte con lo que Dios ha dispuesto para el hombre, que es la vida. Yo creo que es importante que nosotros pues tengamos esta cuestión bien clara, porque tenemos que alzar una voz profética, tenemos que decir cómo son las cosas de verdad. De hecho, este programa es un intento de poder decir a la gente cuál es la verdad verdadera, la verdad real, verdadera, sí. ¿Verdad? Vamos a decirlo así con un poco de pleonasmo para que podamos entender. Es un pleonasmo muy pleonásmico. Claro, un pleonásmico. Es un pleonasmo muy edificador. La verdad verdadera es la verdad. Sí, sí. Entonces, esta bestia es una viva imagen de lo que es el dragón. Y por tanto, le está haciendo el trabajo, digamos así, al dragón. Hay una segunda bestia que aparece también, que parece un cordero, pero no es un cordero, que habla con la voz del dragón, sí. Que es la propaganda. Es un falso profeta que está al servicio de la bestia. Esto lo estamos viendo de verdad, todos los medios de comunicación en este momento están al servicio de esta bestia del momento, de nuestro tiempo. La propaganda. La propaganda, todos los medios de comunicación, todas las... No vamos a nombrar nombres concretos, pero todos entienden perfectamente. En algún momento tendremos que aclarar también muchas cosas de esas para que las personas... Porque el caso es que parecen como que son la verdad, hablan como si fueran profetas de verdad, y no lo son. De alguna manera también tendremos nosotros que denunciar ciertas cosas de una manera profética. ¿Cómo son aquí un falso profeta? En primer lugar, el profeta halaga a la gente, dice lo que la gente quiere escuchar, no dice la verdad. El falso profeta. El falso profeta. El falso profeta. Dice la verdad. Y además se muestra que es falso profeta en que lo que dice no se cumple. No se cumple. Por ejemplo, un falso profeta es Marx, que prometía el paraíso en la tierra, es lo que trajo el Gulag, el Gulag, destrucción de millones de personas, lo que está pasando. Hay algunas personas que todavía están en el paraíso, precisamente. Todavía están en esa situación. El Gulag de Stalin era más duro que cualquier campo de concentración. Por supuesto. Vamos a terminar también el programa por hoy. Vamos a ver en el próximo programa las otras bestias, ¿verdad? A la que tenemos y veremos, como hemos visto hoy, que este libro es un libro de actualidad definitivamente, que leyéndolo de una manera correcta, viendo bien la situación de las imágenes, no veremos precisamente la realidad que estamos viviendo hoy. Bien. Bueno, hemos hablado de las bestias del tiempo del Apocalipsis, medio romano, sí. Y hablaremos de las bestias de ahora. Sí, porque tiene su herida grave, pero vuelve y resurge otra. Santiago, yo como invitado, que quizá no me vuelvan a invitar, me queda una cosa, me da como un gustico. Sí. O sea, hemos visto el capítulo 12, pero ya quisiera ver qué pasa en el 13. Me da como este gustico. El 13 es de lo que hemos empezado, es de las bestias. Ahora es que el libro del Apocalipsis es interesante, porque hay tantas cosas que yo no entendía. El número, el tiempo, 2 tiempos, ¿y esto qué es? Ahora que sé lo que es, me da este gusto de poder entrar en este libro y ver que me sirve a mí hoy. Que no es una literatura que está ahí, no, es algo que me sirve a mi vida. Este combate yo lo tengo, lo tenemos, es algo muy real, me gustó mucho. Bueno, yo espero que mucha gente... Estás invitado cuando quieras, así que no hay ningún... No me digas cuando quiera, que por ahí anda Jordi y aquí nada más caben 3 sillas. Bueno, puede haber un cuarto. No, pero puede haber una cuarta, eso no es problema. Bien, señores, hasta aquí llegamos en el día de hoy. También se nos hizo un poquitito corto a nosotros el programa aquí, con todas estas novedades que hemos visto. Yo espero que ustedes también, y que les dé gusto de leer el Apocalipsis ya a la luz de todas estas reflexiones que hemos hecho
y que podamos comprender hoy a qué Dios nos está llamando. Señores, hasta el próximo programa. Nos veremos. Si usted, Dios y yo lo queremos, suscríbase, dele like y dele a la campanita. Hasta la próxima.